Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es una serie corta que se llama ¿Cómo resolver crisis peligrosas en la iglesia? Y esta es la primera parte que se titula La forma incorrecta de hacerlo. Iniciemos reconociendo que la iglesia del Señor logra funcionabilidad idónea sobrenaturalmente mediante la obra del Espíritu Santo, virtudes para imitar a Cristo, dones para llevar adelante los ministerios eclesiales. Y en todo esto, necesario crecer en educación escritural y en concordancia con la doctrina de sola escritura. La información de ambos testamentos pueden ser usados para tal objetivo. Como leímos en la lectura bíblica, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Proverbios capítulo 11, versículo 11. Esto, hermanos míos, es una clara advertencia que le fue dado al pueblo de Israel. La grandeza se logra por vivir en rectitud, y la hecatombe de cualquier sociedad, incluyamos la iglesia, se favorece cuando obramos, hablamos como si fuéramos impíos. Santiago capítulo 3, versículo 6, 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Ahora, esta grandeza no debemos pensarla ni medirla en obtención de cosas materiales, sino en lo que se logra remando correctamente en la obra del Señor. Hoy, en este primer segmento, lo vamos a enfocar en formas incorrectas de resolver crisis en la iglesia. Y recordemos, porque esto es fundamental, no existe crisis chiquita ya en la iglesia del Señor, pues cualquiera de estas podría ser la mosca que malogre el perfume, la iglesia del Señor. Por tanto, toda crisis interpersonal debería ser sabiamente tratada. Recordemos, todo ser humano, sin excepción, somos muy sensibles, no solamente en nuestra forma de pensar, sumemos nuestra peculiar forma de reaccionar ante lo que ven nuestros ojos, ante los que escuchan nuestros oídos o ante lo que nos enteran terceras personas. Las escrituras nos dicen una verdad en forma de advertencia sana. Se la voy a leer. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestros razonamientos, nuestros sentimientos son sumamente sensibles y fáciles de echar a perder. Escuche y grábeselo, ¿ya? Y fácil de echarlos a perder. Específicamente, digamos que cuando un creyente habla cual impío, neciamente trastorna. Como en contrario, cuando hablamos en rectitud de corazón y formas pías, engrandecemos relaciones interpersonales, y si así engrandecemos a nuestra congregación. En Proverbios capítulo 11, versículo 12 leímos así: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Es claro, ¿no? La mala formación en valores cristianos en el hablar muchas veces conlleva desprecio en el hablar, en el sentir, en lo que ocurre en un prójimo. Y no debería ser así. Tenemos que tener mucha cultura para hablar. ¿Por qué? Porque la sangre derramada por Jesús fue para dar oportunidad a todo ser humano. Y bajo este propuesto, nosotros como sus embajadores debemos mejorar en la calidad de nuestro hablar. Y muchas veces, mejor callar cuando vamos a hablar sin ton ni son, porque es en perjuicio del evangelio. La composición del versículo 12, ya que acabo de nombrar, es comparativo entre lo que hace un entendido con lo que realiza un imprudente. Ahora,
en la congregación de Israel, que fue a quien se le entregó en primera instancia este proverbio, ¿ya? Ahí habían imprudentes, entendidos, ¿ya? Y ambos tenían el mismo maestro, tenían la misma herencia educativa, la Torá, los primeros libros de la Biblia, y el mismo sueño por conservar, pero ojo, no la misma forma de actuar. Y eso generalmente ocurre en toda congregación en la actualidad. Lo mismo en nuestro hoy. Este primer segmento es para que apreciemos algunas formas incorrectas que implica falta de sabiduría e imprudencia al hablar, el no saber callar y descubrir incorrectamente secretos que no suman para solucionar crisis que surgen en cualquier iglesia local. Sin más, en esta parte introductoria vayamos a Proverbios, capítulo 11, versículo 13. Proverbios, capítulo 11, versículo 13. ¿Lo tenemos? Proverbios, capítulo 11, versículo 13. Dice la palabra del Señor: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Todos a mi voz. 1, 2, 3. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Palabra de Dios, inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial, Señor, los que hoy están reunidos, yo estoy seguro que comprenden a cabalidad que no existe ser humano digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero permita que el trabajo que he preparado para la gloria de su nombre, Señor, cale fondo y profundo en cada uno de los que escuchan y a mí me haga recordar, Señor, que hay una forma correcta para expresar. Ayúdenos a todos, Señor, porque en juego están cosas muy sagradas que usted nos ha entregado a la iglesia como responsabilidad. Vidas humanas, Señor. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno. Hermanos, en el hablar siempre hay una actitud de catadura moral, ¿ya? En la cual un creyente tiene que crecer, pues debemos que asimilar que si, escúcheme ya, que si el Señor permite que nos enteremos de cuestiones picantes, solo hay una forma sabia de obrar al hablar, la de Cristo, la que cuenta con apoyo escritural, la labor de buscar almas perdidas. Puede ser entorpecida si no aprendemos a conservarles un corazón sano, y con el hablar muchas veces enfermamos. La labor de ayudar al alicaído por motivos X también se puede neutralizar por lo mismo, porque usamos incorrectamente el hablar. Específicamente, lo que hemos leído en nuestra Reina Valera 1960, chisme, es el vocablo hebreo rakil, que describe a un detractor que viaja por varios sitios con el mismo acto: calumnia, infama, acusa, murmura. Lo que no es correcto hacer en ningún caso con ninguna persona, y mucho más si somos tributarios de la fe de Cristo. El chisme generalmente no es una acción aislada a un solo escenario. Es el famoso corre, ve y dile, y probablemente a su vez traigo la última chocherita, como una especie de intercambio de información con otro chismoso o con otra chismosa, ¿ya? Una con otra. Y esto es deducible porque el significado del término que hemos leído, rakil, procede de una raíz idiomática que es el vocablo rakal, que describe a quien comercia, al quien trafica, o sea,
es una con otra. Si no, no hay chiste en el chismear. Es cambio de información para que esas noticias funestas corran como reguero de pólvora. Noticias funestas, calumnia, infamia, murmuración. Una forma impía de entregar información delicada y secretos ajenos. Lo que estamos leyendo en esta primera parte, el que anda en chismes, es una actitud típica del viejo hombre. Es un pecado que atenta contra la unidad y correcto desarrollo de las relaciones interpersonales de como mínimo dos personas ajenas al que así se está comportando. ¿Por qué hay dos personas ajenas? Porque si usted recibe el chisme, lo afecta. Y como es de otra persona, mínimo hay dos afectados. Ventilar escándalos, por ejemplo, siempre conlleva, ojo, desear mal. Criticar en un grupo lo que pensamos un mal comportamiento, siempre conlleva desear hacer el mal. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿ya? Es la vieja naturaleza y es comprensible, ¿sabes en quiénes? En corazones enfermos, por la cultura pecaminosa, porque aún no se han humillado a Cristo, ¿ya? Pero no es correcto ni aceptable en quienes ya hemos gozado la dulce del Evangelio comportarnos así, pues estamos, quiéralo usted o no lo quiera, está inmiscuido en el ministerio de la reconciliación y con la chismografía, con el maleteo y con el raje, a nadie podemos ayudar. Sí podemos lograr 5 minutos de celebridad, pero el costo es muy alto, ¿ya? Pues podemos colaborar en encender hogueras y entorpecer la labor eclesial. Busque Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25, versículo del 9 a 10. ¿Lo tenemos? Proverbio 25, capítulo del 9 al 10 dice: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Hermano, es una cosa sumamente delicada. No sabemos lo que puede producir un chisme. No sabemos lo que puede producir una información que a ti no te corresponde. ¿Ya? Escúcheme, por favor. Cuando el dolor aprieta, uno que otro de la muchedumbre que vagan como ovejas sin pastor, pueden fijar su mirada en nosotros. ¿Y saben por qué? Porque en su mente piensan que nosotros somos parte de una tabla de salvación. Escúcheme ya, y no lo somos. Lo que sí somos guías en su camino a Cristo. Y coordinadamente, detrás de este objetivo, tiene que estar nuestro hablar. Proverbios capítulo 25, versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Ya? Tenemos que tener un hablar pulcro con ellos, porque todavía son engreídos, porque todavía son resentidos, porque todavía tienen muchas cosas por curar. Pregunto, ¿es acaso diferente un ya nacido de nuevo? Están con nosotros, hermanos míos, a mérito de oraciones y trabajo de muchos o de algunos de nosotros. ¿Es acaso diferente el amor el corazón de un nacido de nuevo que el de un incrédulo? Tajantemente le voy a decir que no. Si deseamos ayudarlos, sea creyente, sea incrédulo, en sus problemas morales, éticos, disfuncionales de familia,
la reacción que espera Cristo, Señor nuestro, encasilla en la segunda parte del Proverbio capítulo 11, versículo 13 que leímos. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. No podemos ser ve, corre y dile. Ni no podemos ser un periódico de ayer. No ventilamos lo que no debemos ventilar. Los secretos ajenos no son nuestros. Y hay información delicada que no puede ser tratada con sangre en el ojo. ¿Saben lo que significa tratar las cosas con sangre en el ojo? Con cólera y molestia. Ya veremos la forma correcta de hacer en la segunda ponencia. Pero hermanitos de mi corazón, pongámosle candado a nuestra lengua. Olvidémonos de nuestra antigua manera de vivir, de retransmitir secretos ajenos que nunca van a rendir fruto para la obra del Señor. Es por lo contrario, el chisme, el descubrir secretos, es la forma más tonta de desperdiciar el trabajo de los evangelistas que precedió, el trabajo de los edificadores de nuestra congregación. Se pueden, escúcheme ya, porque aquí voy a ser bien fuerte ya, se pueden ir de nosotros sin aún no ser de nosotros. Y el Señor va a pedir cuenta. Y el Señor nos va a pedir cuenta. Porque si el Señor permite que un incrédulo venga en nosotros, es para que en algún momento pueda alumbrarle la luz del Evangelio. Y aún sin ser de nosotros, se pueden ir de nosotros por un maltrato en la lengua que tenemos. Y ahí, agárrese, porque el Señor no tiene favoritos. Ahora, de hecho que el primer problema es el pastor, porque yo tengo que educar a mi congregación para no causar ira y para no causar juicio y para no causar disciplina en el Señor en aquellos que donde Él me puso para ayudarlos a crecer y a comprender los misterios de la palabra del Señor. ¿Ya? Pero una vez que usted sabe, tenga cuidado, porque el Señor no suele jugar a la iglesia. ¿Ya? La verdad, amigos míos, hermanos todos, algún día Dios nos va a pedir cuenta. De hecho, ya lo dije, ¿no? Al primero que le va a pedir cuenta es al pastor, por su labor educativa, formativa, ¿ya? Que tiene que realizar al interior de su propia congregación. Leamos Colosenses, capítulo 1, versículo 28. Colosenses, capítulo 1, versículo 28. ¿Lo tenemos? Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hermanos, ustedes y mi persona, si todos nacidos de nuevo, nosotros representamos a Cristo. Nosotros representamos la virtud de aquel que murió en la cruz. Tenemos que amarrar nuestra lengua. Tenemos que tener sumo cuidado. Tenemos que amarrar nuestra lengua. Veamos 3 formas negativas de intentar solucionar crisis con nuestro hablar en la congregación. Ahora, cuando hablo de crisis, hablo de problemas interpersonales, ¿ya? Problemas interpersonales. Primero, intentar disque educar a los demás con sangre en el ojo. Intentar disque educar a los demás con sangre en el ojo. Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo del 21 al 22. Dice la palabra del Señor. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Ojo que este necio y este fastio es a mérito de un enojo que no se sabe controlar, ¿ya? O sea, es una secuela, es una secuencia. Ahora, el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable, es usado solamente, escúcheme ya, para darle contexto de lo grave que es hablarle mal a un hermano en Cristo. Y también, de hecho, hablarle mal a una persona que aún no es de nosotros. El versículo 22 es aquí lo central, pues en sí es la acción sobre la cual está enseñando el Señor Jesús. Voy a entrar al tema. Escúcheme, ¿ya? Cuando alguien hace algo que es inapropiado o pensamos que lo es, de hecho, nos va a desestabilizar emocionalmente. Y hasta aquí hay normalidad, pues todo hijo de Dios está sujeto a sus pasiones. Y lo visto nos puede conducir al enojo, ¿ya? Pero cuidado, lo problemático es cuando no nos bajan los decibeles y cuando continúa nuestro enojo. Un enojo continuo equivale a subir en fastidio. Y esto, ¿sabes a qué nos puede conducir? A una crítica pública, pasional, al raje, al maleteo, a la crítica infundada. Si algo de esto nos ocurre, escúcheme ya, por favor, tenemos que aprender a parar. No se ejerce edificación ajena ni cátedra con el ojo con sangre. ¿Qué es el ojo con sangre? Disposición negativa a mérito de un resentimiento, de una cólera, de un fastidio no controlado. A veces cuando un profesor está en una charla y tú le llevas la contra y entra en fastidio, a veces como chanca, ya, no sabe controlar su ira. Y así no se puede dar una cátedra. Si un enojo criticamos y no nos curamos de dicho enojo, según la perspectiva del Señor, estamos manteniendo vivo un resentimiento contra dicho hermano, y si así nada bueno producirá, es mejor callar. Y esa raíz de amargura probablemente la seguiremos regando en otros escenarios, con otras personas. Y de hecho, el arma homicida aquí es la lengua. Y la segura víctima, el testimonio de quien originó nuestra amargura. Dando este contexto general, vamos a ver 3 posibles escenarios que pueden ocurrir en una reunión eclesial. ¿Ya? ¿Ya? Esto con un grupo de hombres y mujeres creyentes, ¿ya? Y alguien hace algo que no me parece. ¿Hasta ahí estamos bien? En un buen sentido, un hombre o una mujer nació de nuevo que aprecia una incoherencia de comportamiento real o imaginario en otra persona, en una actividad eclesial, debe tener sumo cuidado con las palabras que a partir de ahí expresa en calidad de usar lo que apreció para enseñar a otros, ¿ya? Que apreciaron lo mismo. Este accionar no aplica en Mateo capítulo 5, versículo 22, no aplica, ¿ya? En el que vamos a leer. Pero no es una forma sabia de actuar, porque enseñar con sangre en el ojo es problemático. ¿Saben por qué? Porque podemos perder el control. Vale decir, práctica. Si estoy cocinando, por ejemplo, con los hermanos, y viene una persona que hace una incoherencia, y no te parece, cállate la boca. No intentes defender tu posición. ¿Y sabes por qué? Porque puedes herir. Puedes herir. O puedes enseñar en ese momento, ¿no? Miren, hermanos, cómo hace el pastor Noblecía eso. Qué mal. Hay que orar por él. Hermano, eso está mal, hermano. Porque la Biblia dice que si esa persona pecó, ve y confróntalo a solas. ¿Está bien o no? Bueno.
No es una forma sabia de actuar, enseñar con el ojo con sangre, porque podemos perder el control o podemos hacer que los demás pierdan el control y comience rajatabla. ¿Ya? Segundo posible escenario. Es muy deficiente elegir de una oportunidad a un hombre y una mujer nacido de nuevo que aprecia algo incoherente de un comportamiento real o imaginario de otra persona en una actividad eclesial. Debe tener cuidado con las palabras que expresa en calidad de crítica con el grupo que le acompaña si apreciaron lo mismo, aunque este accionar aún no aplica en Mateo capítulo 5, versículo 21-22, pero también no es una manera sabia de actuar. ¿Por qué? Porque puede salirse de las manos y puede hacer que alguno de los que están presentes o la misma persona se vuelva culpable de juicio contra un semejante, porque hay un delgado límite por cruzar por nuestro fastidio. Y escuchen, por favor, la advertencia que nos dejó el apóstol Santiago, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Búsquelo, por favor. Santiago. Santiago, capítulo 3. Versículo del 1 al 5 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad las naves, aunque tan grandes y va de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosco enciende un pequeño fuego. Hermano, no enseñe con el ojo con sangre. No es una forma sabia de actuar. Apliquemos lo que hemos dicho a ambos casos que hemos hablado, ¿no? Cuando deseemos a enseñar a alguien algo bueno o malo de un hecho fortuito que hemos apreciado, la crítica pública no es el mejor camino a seguir, salvo honradas excepciones. Por ejemplo, pues tiene que ser personas muy maduras en la fe, que conocen bien la doctrina, ¿no? Por ejemplo, lo que le hizo el apóstol Pablo a Pedro, ¿no? Que se negó a comer en la mesa con los griegos y públicamente le llamó la atención. Ya, hay que tener cuidado. Porque ahí Pedro no se resiente de corazón porque es un varón de Dios. Altísima catadura, moral y doctrinal. Pero hay que tener cuidado porque todos no tienen una fuerte acervo doctrinal y todos no tienen un curado corazón. ¿Ya? Curado corazón. Tercer escenario. Aquí estamos hablando ya de una actitud deplorable, de un hombre o una mujer nacida de nuevo que aprecia una incoherencia de comportamiento real o imaginario en una actividad eclesial y tiene que tener cuidado con su antigua forma de hablar, porque rajar con el grupo que le acompaña, por lo mismo que todos apreciaron en él o en ella, la otra parte, el acto de rajar, ya, el maleteo, ya, es descrito de la siguiente manera en nuestra lengua castellana: hablar mal de alguien, desacreditarlo, desprestigiarlo, difamarlo. Y aquí encaja perfectamente en lo advertido por el Señor que recogió Mateo capítulo 5, versículo 22. Puede usted ponerse en juicio del Señor. ¿Ya? Recordemos, los otros dos casos
tampoco son una forma sabia. ¿Y saben por qué? Porque las emociones fácilmente se pueden sacudir de la razón y perder el control. Siempre lo mejor es tratar un tema que consideramos negativas a solas con el posible infractor, pues también puede ser que sea una equivocación de su parte, ¿no? ¿Ya? Puede ser una mala apreciación, y al saber la verdad, ¿ya? Tendremos la ocasión de pedir perdón y será una cura mutua del alma y mejoría en nuestras relaciones interpersonales. De lo que debería ser la persona que se entera, hablamos en la segunda parte, ¿ya? Pongámonos, hermanos, en la siguiente situación. ¿Y qué pasa si esa persona escucha el raje? ¿Y qué pasa si alguien después le cuenta? Nuestra murmuración, el raje, el maleteo, escúcheme y grábeselo, ¿ya? Ya no tiene que tener escenario para nosotros en nuestra vida, porque dañamos corazones, malformamos a los que son nuestros interlocutores. ¿Cómo un creyente va a estar en chisme, pues, hermanos? ¿Cómo va a estar en maleteos? Por lo mucho, un cochineo, pues no, yo lo cochineo a lo de la U me cochinean a mí, cochineo, ¿no? Pero otras cosas no, hermanos míos. Lo que ocurre en su barrio es sagrado, ¿ya? No estén... Eso no es de Cristo. Eso es del diablo. ¿Han escuchado, no? Eso no es de Cristo. Eso es del diablo. Efesios, capítulo 4, versículo 29. Efesios, capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hermanos, por favor, escúcheme, ¿ya? Escúcheme. Hermano, a veces uno se entera del problema de los pueblos de los cuales hemos vivido, ¿no? ¿Han escuchado eso? Pueblo chico, infierno grande. ¿Quién creen que empieza todo eso? Es una sola persona. Ustedes han visto la película, va para aquí, va para allá. Y... ¡ay! Del creyente chismoso. Porque Dios no tiene favoritos. Nosotros somos pacificadores, no lo que encendemos la hoguera del mal. ¡ay! Del creyente chismoso. Pero continuemos apreciando, ¿no? El chisme, el maleteo, crea heridas emocionales, divisiones espirituales, puede terminar en disciplina eclesial si continúan en lo mismo. Nada de esto deseamos, por eso educamos. Que cada uno tiene su propia responsabilidad. Pero yo he enseñado ya de esto y lo sigo enseñando. Nadie puede decir el pastor lo ha enseñado sobre estas cosas. Y es una cuestión de que se niegan a oír, pues. O se niegan a ir para ser predicados. Y nadie tampoco puede decir, ay, no fui. Porque usted sabe la política de la iglesia. Si usted desea, se le entrega el PDF. Si usted desea, se le entrega el audio. O sea, ¿no? El no sabía nunca, nadie me enseñó, ya no es una cosa en esta iglesia que podamos decir algún día a Dios. ¿Ya? Ojo, el chismoso sin arrepentimiento se neutraliza a sí mismo, ¿ya? Porque si sabe que está chismeando y no pide perdón y no se somete, ¿qué dice la Biblia? Quien encubre su pecado no prosperará. El chismoso, escúcheme, ¿eh? Al chismoso nunca Dios lo va a bendecir. ¿Ya? Nunca Dios lo va a bendecir. Todo lo que obtiene es la infinita misericordia, la misericordia y la misericordia de Dios. Porque es un creyente que enciende hogueras. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Proverbios,
capítulo 28, versículo 3. Dice la palabra del Señor: el que cure sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, si algo de esto pasa en usted, escúcheme ya. Lo pasado, pasado y pisado. Hoy debe ser su cambio. Hoy debe ser su cambio. Hermano, mucho del trabajo de los evangelistas de la iglesia, mucho del trabajo de los edificadores de la iglesia, a veces se pierde, hermano, por una forma incorrecta de usar la lengua. Dejemos la antigua forma de actuar. No, digamos, lo tengo pegado en el alma. ¿Y saben por qué? Porque yo soy la victoria. ¿Ya? Yo soy victoriano. Y me puedo alejar de muchas de las malas costumbres del barrio. ¿Por qué? Porque Cristo cambia. Porque Cristo nos hace ver lo que es bueno, lo que es malo. No me gusta el chisme. ¿Y saben por qué no me gusta el chisme? Simple. Porque quiero ser bendito y prosperado. Solución. Mateo capítulo 5. Versículo del 22 al 24. Muchas veces el chismoso es porque tiene ira, problemas con otras personas ya. O a veces tiene problemas con él mismo y no se deja curar, ¿no es cierto? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí la ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con el hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, ¿qué dice? O sea, ¿quiere usted terminar este círculo vicioso? Hermano, hágase la promesa ante el Señor, Padre Santo. Si de aquí en adelante descubro que estoy en un chisme, dame la fuerza para acercarme a esa persona y pedirle perdón. Hermano, va a ver que usted probablemente se cure bien rápido. Porque qué bravo es decirle a una persona que ha chismeado. Probablemente. Claro. Puede que no se cure, ¿no? Pero nosotros seguimos, ¿no? Educando, orando, exponiendo la palabra del Señor. Y Dios verá lo que hace. Porque nadie está en el consejo de Dios. Nadie está en el consejo de Dios. Segundo punto. Compartir una situación difícil con alguien que no lo originó. Compartir con una situación difícil con alguien que no lo originó. Salmos, capítulo 141. Salmos, capítulo 141. Versículo 3. Dice, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿No? David, hermanos, comprendía el mal que se puede hacer cuando se habla sin sabiduría. Charles Spurgeon, el príncipe entre los predicadores bautistas, al tratar sobre este versículo escribió así: la lengua es el instrumento principal en la causa de Dios, pero también es la máquina central del diablo. Dásela y no pide nada más. No hay maldad que no sea cometida por ella. ¿Ya? Dale tu lengua al diablo y él no te pide nada más. No te pide nada más. De hecho, Charles Spurgeon no solamente usó el sentido común para expresarse así, no solamente leyó este versículo, es casi seguro recordó lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 6, ¿no? Pequeño músculo que crea grandes incendios. Un secreto, hermanos míos, escuche ya, no tiene tres dueños. Si el Señor permite que nos enteremos de algo, de alguien, porque lo vimos, porque oímos, esa información no es para compartir con otros, es para ejercer como embajadores de Cristo en oración, para proceder con suma prudencia.
Leamos Proverbios capítulo 13, 11. Proverbios, nuevamente, vamos a leer. Proverbios capítulo 11, versículo 13, en su primera parte. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto, ¿no? Esa es una actitud pérfida. El que anda en chisme descubre el secreto. ¿Qué entendían los hebreos por lo que nosotros leemos en nuestra Reina Valera secreto? ¿Qué entendemos nosotros? En el hebreo se aprecia la palabra sot, que implica algo de lo cual nos enteramos, escúcheme ya, en compañía de otras personas, mediante un debate, mediante el intercambio de opiniones, implica apreciar, tratar intimidades que no nos pertenecen, comunicar secretos que son ajenos. Preguntémonos, ¿es acaso correcto compartir intimidades de otros que no nos pertenecen? Eso es descubrir secretos. Si el Señor permite que veamos, oigamos, es para usarnos, es una prueba, no es para volverse el corre, ve y dile. ¿Cuál es la excepción para esto? Respondo. La única excepción es buscar un consejero calificado, pero solamente para preguntarle qué es lo que debemos hacer. Nada más, ¿ya? No es para decirle fulanito de tal, fulanita de tal, no. La única excepción para que un secreto se vuelva de tres, porque ya no sigue siendo secreto, es buscar a alguien para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. No hay otra forma. Porque es chisme, ¿ya? Si Dios permite que yo me entere de un secreto y yo voy a otra persona y le digo, he visto, he escuchado que fulanito de tal, esto es chisme. Porque si Dios permitió que tú te enteres, es para que tú ejerzas como embajador de Cristo. ¿Estoy siendo bien claro, hermano mío? Ya. Tercero, una forma inocentona de enturbiar un ministerio pastoral. Ustedes saben que la hora es mucha y los obreros somos pocos, ¿no? Pero hay hermanos que valoran a su pastor, pues, ¿no? Vamos a ver. Mateo capítulo 12, versículo 36. Mateo capítulo 12, versículo 36. ¿Lo tenemos? Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Acá no está diciendo creyentes incrédulos, está diciendo hombres, ¿ya? O sea, de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta el día del juicio, ¿no? Uno para condenación y de hecho que nosotros, nuestros libros van a ser abiertos y vamos a ver todo lo que hicimos, ¿no es cierto? Ese es de hecho. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué implica usar palabras ociosas? Primero desarrollemos el significado de lo que leemos en nuestra Reina Valera 60, ociosas. Es la palabra del griego koiné, argos, que define, escuchen, algo que no sirve, una acción de un desempleado que no ata ni desata porque ha perdido el propósito para hacer algo. O sea, define a un ocioso sin ton ni son. ¿Ya? Vamos a eliminar después las dos palabras, ¿ya? Lo que vemos en esta Reina Valera 1960, palabras, implica en el idioma original una declaración sobre un asunto tema. Podríamos decir la narración de una situación, narrar una transgresión a una norma, ¿ya? O narrar una forma de llevar una orden o la narración de una disputa. El maestro MacArthur, cuando trata el tema de las palabras ociosas, la define como una indiscreción en el español, que es nuestra lengua madre, podríamos decir una imprudencia irreflexiva,
una ligereza, una precipitación de hablar. De hecho, en comunicar un asunto que aún no es apropiado comunicar o no es la forma de comunicarlo. Ojo, que el título de este punto es una forma inocentona, ¿ya? De usar palabras ociosas o inútiles. Y aquí, calla perilla, comunicarle asuntos al pastor, porque hermanos que no quieren hacer daño, ¿ya? Y ni un caso de perversidad. Pero no es una actitud sabia. Es una palabra ociosa, ¿ya? Como si ese hermano fuera desempleado. Y nadie aquí esté desempleado. Todos somos embajadores de Cristo. Es evadir el proceso bíblico para trazar asuntos eclesiales. Pregunto, ¿alguien me podría mostrar un solo versículo en la Biblia que dice que todo asunto o toda crisis debe rápidamente irse y contárselo al pastor? ¿Es que acaso hemos implementado un sistema de inteligencia? ¿O es un paternalismo mal entendido que el pastor tiene que enterar y solucionarlo todo? ¿O en esta comunicación hay un enojo escondido? ¿Ah? Que yo sepa, yo nunca les he enseñado eso. Vengan a mí en consulta cuando tengan dudas lo que tienen que ejercer, porque ninguno de ustedes es desocupado en la obra de Dios. Si Dios permite que tú te enteres de algo, es para que tú acciones. ¿Ya? No es para que comiences a regarlo por todo sitio. Cuando tengan dudas, vengan a mí. O vayan a un obrero que trace bien la palabra de verdad, sea hombre y mujer. Pero no le digan el nombre del cumpleañero. ¿Ya? Díganle nomás lo que ocurrió en el tono. ¿Ya? ¿Por qué, hermanos míos? Es una carga demasiado pesada por llevar. Si usted se enteró, no por chisme, sino porque Dios le abrió el secreto, es para que usted trabaje. No es para que alegremente le pase su chamba a otro, por más que sea el pastor, porque usted no es un desocupado. ¿Ya? Otra forma inocentona y peligrosa de atentar ahora contra uno mismo en su pastorado o ministerio eclesial, escúcheme ya, es abrir los secretos de quienes confiaron en mi persona. Por favor, escúcheme. No hay ministerio más solitario que el pastoral. No hay ministerio más solitario del consejero calificado, porque cargamos mochilas pesadas y solamente tenemos que cargarlas con Dios y con nadie más. Y con nadie más. Ahora, regresemos al acto de enterarle de todo al pastor principal. Hermanos, un pastor no es un cortafuegos de toda acción que ocurre en la iglesia. Es un mal entendimiento de lo que es un patriarca, que tiene que saber todo y resolver todo personalmente. No es un mandamás. Cada quien tiene un nivel que le compete y debe cada creyente aprender a cargar su propia carga. La propia crisis que Dios está permitiendo que participa, no por chisme, ¿ya? Porque ahí ya no es carga, ya pues, ¿no? Ahí pídale perdón al Señor, ¿ya? Pídale perdón al Señor. Y el Señor espera que usted haga los métodos que dicen en las Escrituras. Sí podemos ir con cualquier consejero o consejera, pero no aterrarlo en primera instancia. ¿Quién es el dueño de esta situación? ¿Quién es el dueño de esta situación? Puede hacer, hermanos míos, que sea necesario, no sea necesario más intervención que la suya. Las Escrituras reconocen un proceso de 1 a 1. Si se vuelve algo pecaminoso o muy necio, ya, o repetitivo, con 2 testigos. Y el tercer paso recién es ir y decírselo a la iglesia, pero antes al pastor. ¿Ya? El proceso es 1 a 1. No busquen padrinos. ¿Ya? No busquen padrinos, no busquen aliados, no busquen a alguien que haga su trabajo. Porque yo no pienso hacer el trabajo de nadie. Yo hago mi trabajo y es bien pesado. ¿Pero ustedes se imaginan, hermano, que yo esté buscando la vida de todos ustedes? ¿O esté aceptando información de todos ustedes? Pues muchos saben que muchas veces yo los he callado. Ahí nomás.
Ahí nomás. Ahora, cuando me interesa algo en misericordia, yo sí soy capaz de decirle, dime quién lo hizo. Pero téngalo por seguro, usted me va a decir y no le voy a decir nada. Voy a orar, voy a meditar y van a salir enseñanzas de la palabra del Señor. Pero después que me pase, ¿qué le dije? La sangre en el ojo. Porque con cólera uno no puede reaccionar como maestro. Tiene que meditar, esperar un tiempo y enseñar. Porque si no, hermanos míos, rechazamos el poder de Dios porque estamos predicando en la carne. Claro, ¿no? Hay excepciones que rompen la regla, ¿no? Por ejemplo, si una persona que no es de la Grey le entrega una queja directa a un creyente, de hecho que ese creyente tiene que enterar al pastor. ¿Y saben por qué, hermano mío, tiene que enterar al pastor? Simple, porque no le vamos a pedir que un incrédulo use los métodos bíblicos, ¿no? Entonces, el pastor tiene que accionar y esa persona está bien que le diga, ¿ya? Pero ya se acabó, pues, ¿escuchan? Ya se acabó. No podemos volvernos seco. Le dije al pastor, ahora le voy a decir a tal hermano, ahora le voy a decir a fulano, ahora le voy a decir a sutano, le voy a decir a mi hijito por si acaso. Le voy a decir a Chino en la esquina porque es una persona muy sabia. Hermano, ya pues, eso es chisme. Se le dijo al pastor, ¡plum! ¡Punto! Porque supone que el pastor va a solucionar. No voy a disciplinar. Voy a sentarme con la persona y le voy a leer la cartilla. No al toque, después de un tiempo provincial, para curar mi corazón. Para que comprenda que estoy buscando su bien y no su mal. Pero es difícil enseñar cuando tus emociones todavía están alteradas. Por eso hay que esperar un tiempo prudencial. Un tiempo prudencial. Una forma simple de entorpecer el pastorado es, repito, darle un poder que no tiene por qué cargar. Yo no tengo que salir la vida de todos. Me niego a ser chismoso. ¿Ya? Cuando yo recién llegué a esta congregación, claro, yo sé que sin maldad, ¿no? Me quisieron enterar, le voy a contar cómo son los hermanos. ¿Ya? Más de una persona me quiso decir. Yo le dije, ahí nomás, deja que yo me entere. Porque Dios abre los secretos a los que tienen intimidad con Él. Y ténganlo por seguro, yo sé la vida de casi todo, de mucho de acá, con pelos y señales. Y eso es mi carga que yo he entregado a Dios. ¿Ya? No necesito, hermanos míos, estar en chisme para enterarme. Dios va a permitir que los hermanos que se sientan mal abran su corazón y me entreguen para que yo cargue con ellos. Pero no me gusta que me enteren de otro sitio. No me gusta que me enteren de la vida de nadie. ¿Por qué? Porque el chismoso aleja la bendición. Y el que recepciona el chisme también, pues, hermano. Porque, ¿han visto un pecado de una sola persona? Sí, los mentales. Pero una vez que entra en acciones cualquier sentido, el pecado siempre es de dos. ¿Ya? ¿Está bien o no? El pecado siempre es de dos. No es de uno. Porque incluso hay alguien que a veces ve y calla. El pecado siempre es de dos. No podemos ser los correviriles, las intimidades. Hermanos míos, si me entero de algo, hay organismos en la iglesia que son mi grupo de consejeros y ahí trataré el tema. Estamos levantando un ministerio de consejería. Bueno, pues si un consejero calificado ve que puede colapsar, me comunicará a mí. Y San se acabó. San se acabó. No más. Hermanos, para terminar, leamos Proverbios capítulo 11, versículo 14. Terminamos con esa lectura y un minutito más para dar un final. Un colofón, como le llaman, ¿no? Proverbios capítulo 11, versículo 14. Dice la palabra del Señor: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo,
mas la multitud de consejeros hay seguridad. Hermanos, yo he hecho voto ante Dios para educarlos y defenderlos. Yo cuando llegué acá, y todo pastor cuando llega a una iglesia, hace votos ante el Señor para educarlos y defenderlos. ¿Ya? Y en ese transcurrir, hermanos míos, tengo que encontrar consejeros, teólogos, maestros, que repitan y repitan y repitan a los demás la forma incorrecta que no deben hacer. No voy a encontrar personas, ¿ya? Porque para eso no es un pastor. No voy a encontrar personas que escuchen y me den toda la información a mí. No es así. No peguemos nuestro oído para escuchar sin ton ni son, porque eso, hermanos míos, no colabora en el Evangelio. Eso les es todo. Inclinen su rostro. Vamos ahora. Bendito Padre Celestial, su palabra ha sido predicada. Gracias, Señor, porque es fácilmente deducible la forma incorrecta de hacer las cosas, Señor. Ayúdenos, papito lindo, porque usted nos ha entregado una tremenda responsabilidad, Señor, en esta zona geográfica, de luchar por su honra, de ayudar a las personas que tengan problemas, Señor. Ayúdenos, Padre, para que nosotros seamos correctos embajadores suyos. Ayúdenos, Señor, para olvidar la antigua forma de hacer. Ayúdenos, Señor, para no cargar secretos, para saber cuándo comunicarlos, Señor, y cuándo no debemos hacerlo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hermano, Dios los bendiga.